Tamayo, era las 11:20. Usted predique todo lo que quiera, pero el culto termina a las 12. Usted puede seguir y nosotros nos vamos. Es un gozo estar viendo tantas caras antiguas. A veces cuando lo vi de pronto, después de tantos años, no conocía a muchos. Bueno, a Rafael sí, porque hasta lo veo en sueño. A Mauricio sí, aunque tenía mucho pelo y ahora se quedó sin pelo. ¿Saben que contaron anécdotas, pero no contaron una de Mauricio? No. ¿Me da permiso, Mauricio? Yo estaba en Noruega y resulta que la corona de las Palmas se murió algo. Y Mauricio estaba en el primer amor. Y se llevó unos cuantos hermanos, yo no sé quiénes fueron con él, a resucitar al muerto. Tú estabas ahí, Meche. Y levántate, levántate. Pero es que a veces nosotros nos dejamos llevar mucho por las emociones. Y hay tantas cosas curiosas, ¿verdad? Yo me acuerdo allá en Mateo cuando íbamos, que fuimos una vez, hace muchos años, y vino un guatemalteco que trajo marihuana. No lo recuerdo muy bien porque fue víctima de esta triste situación, ¿verdad? Y cómo el Espíritu hacía cosas tremendas. No podemos negar que aquel tiempo dejó huellas en muchos de ustedes y en mí. Y de eso quiero hablar. Quiero hablar de una perspectiva futurista de la visión. Pero para poder entender el futuro, hay que analizar el pasado. No podemos entender el futuro si no analizamos el pasado y vemos el presente. Tristemente los tiempos cambian. Todo cambia. Ustedes han cambiado. Yo he cambiado. Yo tenía el pelo negro y era delgado. Ahora tengo el pelo blanco y estoy gordo. Todos hemos cambiado. Pero no solamente cambiamos nosotros físicamente, también el marco donde nosotros vivimos. El mundo ha cambiado. Hemos pasado de aquella época en Honduras en donde viviendo en Comayagua iba a un hotel para llamar por teléfono y tenía que darle cuerda a un teléfono. Y por último colgaba porque no me oía. A un mundo en donde andamos con un celular por la montaña hablando. Hemos cambiado. Hemos cambiado. Pero la pregunta que me hago es si hemos cambiado para bien o para mal. Si hemos cambiado hacia lo positivo o vamos cambiando hacia lo negativo. Y hablando del cambio y hablando de la visión. Las visiones son afectadas por los cambios. La visión depende de nuestra capacidad de ver el futuro teniendo el presente delante. Pero cuando nos ponemos viejos, hasta la visión cambia. Tengo que usar gafas para ver de cerca. Y tengo que usar gafas para ver de lejos. Todo cambia. La visión es permanente, igual que la doctrina. Las circunstancias son cambiantes. Y tenemos que ir ajustando nuestra visión a las circunstancias, pero no podemos ajustar nuestras doctrinas a las circunstancias. Hay una historia cuando yo era católico que me impresionó mucho. Yo no sé cuántos fueron católicos, la mayoría, excepto los hijos de ustedes, pero la mayoría de ustedes eran católicos. Todos los que están aquí pasan de los 50 años. Sí, seguro, porque tienen 40 años y llegaron con 15, tendrán 65. Por ejemplo, Meche llegó de 16 años y lleva 40. 14 años y 40 en brigada, cuenten. Más lo que se quitó. Rafael está cerca de los 60. ¿Cierto o falso? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto? Diga la verdad. Mucho para ti. 59 11 meses. Bueno, pero bien, cuando yo estudiaba para
Nació en el 1815 en Italia y murió en el 1888. Vivía en una ciudad italiana llamada Cerdeña. Y como sacerdote tuvo una visión muy linda: ir a ayudar a los que no podían estudiar. Y se metía en los barrios pobres de esa ciudad, ayudar y enseñarle a los jóvenes que no tenían futuro. Buscaba a los desposeídos, buscaba a los que no tenían capacidad de nada y formaba escuelas para capacitarlos. Tuvo una visión educativa muy linda, ¿verdad que sí? Han pasado 300, 200 y pico de años. Y yo me pregunto, ¿y ahora qué son los salesianos? Las escuelas para los niños ricos, los mejores colegios privados de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Cómo cambió la visión, verdad? De una escuela para pobres y desposeídos a una escuela para la élite más alta de la sociedad. Tenemos la visión, pero evolucionó, se mercantilizó. Si yo estudio toda la historia, voy a encontrar que es una repetición continua. Es más, el hecho de que la iglesia cristiana se haya deteriorado el catolicismo romano es el producto de una evolución histórica, cuando los cristianos perdieron la visión por caer en la ambición. La ambición destruye la visión. Donde hay ambición se pierde la visión. Y yo voy a hablar ahora, claro, de la realidad de Honduras. Y no voy a hablar desde el punto de vista doctrinal, voy a hablar desde el punto de vista social, sociológico. Honduras tiene un promedio de más de 10 a 15 iglesias por barrios. Hay cuadras donde hay hasta 3 iglesias. En la Kennedy, cuando nosotros comenzamos, apenas había 2 o 3 iglesias. Ahora hay como 10 y 15. Y todas tienen proyección social. El 45% de la población hondureña es evangélica. 45% de la población hondureña es evangélica. El otro 55% se divide entre católicos y escépticos. Quizás un 50% de católicos y un 5% de personas que no creen en nada. Y de esos 50% de católicos practicantes no hay ni un 25%. De manera que desde el punto de vista práctico, los evangélicos tenemos más fuerza en cuanto a congregarnos más que los católicos romanos. Sin embargo, en Honduras nacen el 40% de niños de madres solteras. Y nuestras iglesias están llenas de madres solteras. Además, 2 de cada 3 matrimonios son disfuncionales, están desintegrados. Además, se han perdido las relaciones personales y expresivas de cariño, absorbido por los medios y la tecnología que nos roba el tiempo. Además, los jóvenes de hoy en día son fríos, esquivos, indiferentes y encerrados en sí mismos. Antier tuve una reunión con los muchachos del Proyecto Victoria, después del campamento general. Ya no es igual cuando empezamos. Todos los que llegaban a la brigada, la mayoría venían del mundo bajo de las drogas, de la rebelión, del hipismo. Todos. La brigada les dio la iglesia de los mafufos. ¿Sí? Ahí iba mismo a la iglesia de los mafufos. Y algunos padres, desconfiando, iban detrás de los hijos a ver dónde se metían. Así llegó doña Ena, don Mosca, así llegó Marta, la mamá de Leonel,
Y muchas madres, empezando por hermana Aparicio, iba detrás de Boris a ver a dónde se metía. Y se convertían. Y se quedaban. Pero hoy no es igual. Tuvimos el campamento general y en el mismo se perdieron 2 celulares. No había un campamento en la historia donde no haya habido algo que se pierda, porque siempre se cuela de todo, porque el campamento está abierto para todos. Pues bien, se perdieron 2 celulares, otras veces se perdieron otras cosas. Y no sé quién, ni quiero saberlo tampoco, empezó a decir: los del proyecto Victoria se robaron el celular. Y en voz alta. Y los muchachos del proyecto se molestaron. Se empezó a investigar quién robaba el celular y se descubrió que sí, que había uno del proyecto y uno de los acampantes, que confrontó acá el proyecto Victoria y lo devolvió. Y se confrontó en el campamento y lo devolvió. Pero la cuestión si es del proyecto, no es del proyecto. Es que en Honduras todo el mundo roba. Hasta los pastores roban. Porque hay iglesias de pastores pícaros. Pero no es la forma esa de hacer alusión personal a un grupo de jóvenes que están luchando por salir adelante, o mostrar desprecio, rechazo, o no dar un abrazo o una aceptación. Es triste, ¿verdad? Y entonces los jóvenes me decían en la reunión que tuve: es que los de brigada nos trataban muy frío y nos miraban con desconfianzas. Y le voy a decir esto: lo que hizo a la brigada tan atractiva en un principio era el amor. Cuando la gente llegaba se abrazaba, no miraban si tenía el pelo largo, un vaquero, o si venía con un cachambrá, o si venía como sea, se le recibía con un abrazo. Hoy en día ese espíritu no existe en la nueva generación de jóvenes que se están levantando. Y respecto a las iglesias, la mayoría de las iglesias que nos rodean se están convirtiendo en circo, teatro, centros motivacionales o de psicología barata o semejante a las sinagogas. Una cosa vivimos dentro y otra practicamos afuera. Y ahora viene la pregunta clave: ¿cómo es posible que en una sociedad con un 45% de cristianos, 20 iglesias en barrios, tanta bulla que hacemos y tantos recursos que tenemos, por qué Honduras vive con tanta violencia, corrupción, decadencia moral y divorcio? ¿Entienden? Porque la iglesia tiene que ser un factor detonante en la influencia social. Porque dice la Biblia que somos sal y luz de la tierra. Pero si es cierto que el evangelio ha crecido, la corrupción ha crecido más que el evangelio. Si es cierto que el mensaje del Padre Jesucristo ha crecido, la bulla, el ruido, los muertos y los cohetes han aumentado más que nunca. Entonces hay un mensaje contradictorio. Somos una iglesia que hemos crecido, pero estamos en una sociedad que se ha corrompido. Entonces, ¿qué influencia ha hecho la iglesia para que Honduras viva en esta condición? Entonces, si no podemos plantearnos un futuro seguro con un crecimiento eclesiástico tan grande, ¿qué nos depara el futuro? Vamos a hablar ahora de nosotros, el pasado para ver el presente y entender el futuro. Cuando comenzamos en las brigadas no teníamos nada. Solamente una unidad móvil que le pusimos 2 foquitos dentro, instalaba la batería para tener discipulado. Cuando compramos la finca no teníamos nada. Nos alumbramos con velas y ocote. No había luz eléctrica. Conseguimos una luz eléctrica
un año después, con el presidente, la ENE nos dio un motor diésel por un lempira al año, pero teníamos que poner combustible y solo dábamos 2 horas diarias, 3 días a la semana en la noche. Cuando empezamos a obligar a los jóvenes salían del central, muchos estudiaban en el Instituto Central y se iban caminando para ahorrarse el bus y darlo como ofrenda para construir el edificio. Y llegaban a estudiar, a hacer mezclas para fundir el templo o el edificio. ¿Cuántos se acuerdan de esto? ¿Cuántos se acuerdan de esto? Algunos hasta sin comer. Y algo que aprendieron, que hoy ya no se vive, se ha perdido completamente en toda la sociedad, es la puntualidad y la responsabilidad. Mire, yo me acuerdo que yo decía a las 7, y yo me acuerdo una vez que uno se molestaron, no sé si están aquí o no están aquí, porque yo salía a la hora en punto y ellos venían caminando y me fui y los dejé. Yo no sé quiénes fueron esos que lo dejaron. ¿A cuánto he dejado yo tirado porque no llegaron a la hora? Levanta la mano sin pena. Están resentidos conmigo, ¿verdad que sí? Pues sáquense la espinita. Solo se aprende a ser puntual cuando sufres consecuencias de impuntualidad. Mire, si hay algo que yo me mata, los 3 pecados más graves que no soporto es la impuntualidad, la vagancia y la mentira. Y esas 3 cosas abundaban. Pero yo era de las personas que si no estaba listo a la hora, hasta mi mujer la dejaba. Y ella no se muy bien. Y después decía, es que como tú eres hombre, yo tengo que agarrar la casa y me echaban a los pies de ella. La mujer tenía más trabajo que yo. Pero yo era muy puntual. Y siempre salía antes de tiempo. Y los que andan conmigo me conocen. Y saben que si digo a las 7, ya a las 7 menos 5, estoy saliendo casi. Y muchos se molestaron, pero aprendieron a ser puntuales. El culto se respetaba a la hora. Era no mi doctrina, no. Era mi costumbre ser puntual. ¿Por qué? Porque cuando me convertí me enseñaron en el instituto que nuestro trabajo tiene que ser sí, sí y no, no. Y lo que es demás es pecado. Cuando uno le dice a una persona, voy a llegar, no llega, es un mentiroso. Aunque lo pintes la mentira de blanco, de rojo. Cuando tú das tu palabra, tú estás dando tu testimonio con la palabra que estás dando. Tu integridad se mide por las acciones. Ser transparente, ser puntual, ser íntegro, ser sincero. Pero hoy ni somos puntuales, ni somos sinceros, ni se es íntegro. Aunque brilla cosas de un poco de buena reputación. Gracias a Dios que el principio de la economía funciona bien porque somos transparentes económicamente. La prueba está, y el chico lo sabe muy bien, que la única iglesia o la única organización que presenta informes cabalitos al Ministerio de Finanzas somos nosotros. Y por lo pronto la iglesia de Tegucigalpa y algunas iglesias presentan cuentas claras a quien le piden. Y ningún pastor se ha enriquecido a costillas de la iglesia. Y de esto me siento orgulloso, porque hay muchas iglesias que han tomado el evangelio como un negocio y no como un sacrificio y una entrega. En primer lugar, lo distinguíamos por la obediencia y la solidaridad. Cuando uno llegaba tarde, aunque sea discipulado, tenía que ser pechado por curucas. ¿Cuántos sufrieron consecuencias de pechada y curucas por llegar tarde? Levanta la mano. Levanta poquito. A ver, ¿cuántos alguna vez fueron castigados por pechada o curucas por llegar fuera del tiempo a algo? Levanta la mano. Los que levantaron la mano es que estuvieron en la brigada. Los que no levantaron nunca estuvieron. Porque todos los seres humanos fallamos a veces. Había obediencia y sacrificio. No hacía falta motivarnos para salir al campo a trabajar. Íbamos al rincón
ese calor que había en la Semana Santa. Íbamos a misiones, aquella misión de Copán, tan tremenda, que trajo tanta bendición. Y cuando vino el huracán Fifi, los brigadieros, los jóvenes de la brigada corrieron todos ahí al lugar que teníamos, y con unos cascos y una poca indumentaria que teníamos, nos fuimos a la orilla del río Choluteca, por donde está la isla, a rescatar a la gente que allí vivía. Ahí vamos a llevar a un gimnasio, Martín Callejas, pero alguien, un coronel, me dijo: no, llévelo mejor a la altura de su llama. Este coronel montó en la unidad móvil. ¿Y quiénes son ustedes? Somos cristianos y estamos haciendo esta labor. Y los cristianos también ayudan a la gente. Sí, porque somos evangélicos. Qué buen testimonio tenían los cristianos entonces. Decir que éramos evangélicos, oye, yo me acuerdo que don Emilio Garacha, en aquel entonces que lo conocí, me mandó a llamar a su oficina y me dijo: reverendo, quiero que me recomiende a algún muchacho de su iglesia para que trabaje conmigo en la Garacha. Y yo le dije: ¿y don Emilio? ¿Y por qué? Si usted es católico. Ah, es que los católicos son ladrones, sinvergüenzas y adúlteros, y los evangélicos son honestos, trabajadores y fieles a sus esposas. Qué tremendo, el testimonio del año 70 y pico. El otro día vi a don Emilio, y cuando le dije: ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Quiere recomendar a alguien? ¿Evangélico? No, que va. ¿Y por qué? Son ladrones, pícaros y sinvergüenza. Ese es el concepto que hay. ¿Sabe que una de las personas que era gran amigo mío, Rodrigo Bombarero, cuando estaba en Radio América, era muy abierto al evangelio, pero después un día se me dio vuelta, y cuando hablé con él me dijo: yo no quiero ser un evangelio. No, ¿y por qué? Son una vida de pícaros. Y yo le dije: no, Rodrigo, ¿por qué? Mire, te voy a contar algo. Aquí tenía una aseadora, y de pronto se fue de la empresa, y a los 6 meses andaba con un carro lujoso y se había hecho pastora y se había comprado una casa. Son unos pícaros, y todavía don Rodrigo tiene ese concepto de los evangélicos. ¿Por qué? Éramos poco antes y teníamos buen testimonio. Ahora somos muchos y tenemos más testimonio en el mundo. ¿Por qué? Porque en el pasado éramos íntegros, trabajadores, responsables, puntuales. ¿Y por qué ahora somos indiferentes, cómodos, ambiciosos? Había sacrificio, había solidaridad. Miren, yo recuerdo algo que me impactó y nunca lo olvidaré, y en mi memoria aparece. Por cierto, tengo el libro mío allá atrás, y en ese alguno, porque cuando me muera la acabaré más, y a lo mejor tenía nada. Pero esta es la historia de la brigada, y tengo mi biografía que la mandé hace 2 años y nunca me la han sacado y me han robado el dinero, pero bueno, ni modo. Resulta que cuando íbamos a comprar la finca ocurrió algo muy especial. Víctor Castro, que ya partió con el Señor, que nos vendió este terreno, me ofreció, me dijo que me lo vendía por 10.000 lempiras. En aquel entonces eran $5.000, porque todavía lempira tenía la pluma, ya se está desplumado. Yo no sé si sale el cuerpo completo, si le queda el taparrabo también. Y me dijo que me vendía por 10.000 lempiras y que me daba los 10. Salía 9.000. Y yo no tenía dinero, pero tenía que comprar el terreno porque sentí que era de Dios. Yo me acuerdo que Noruega nos mandó una ofrendita de $1.000 y nos faltaba, creo que $2.500 para poder pagarlo, ¿no? Y entonces lo dije en la iglesia y se me acercaron 2 personas que no están con nosotros hoy. Chuyapa vino en la tarde, pero no está ahora, y el otro era Mario Martínez. Y vino Chuyapa y me dijo: Mario, quiero darte todas mis joyas para que la vendas, para que puedas comprar el terreno. Su anillo de compromiso, unas joyas que tenía de oro. Y Mario Martínez
venía a ahorrar un dinero para casarse y me trajo la libreta de ahorro. Me dijo, te voy a dar todo lo que tengo ahorrado para la boda. Yo me sentí alegre y triste. Y le dije, no lo voy a aceptar, mejor vamos a buscar otra solución. Y entonces fui a CEDEN, el director de CEDEN, el Comité Evangélico de Emergencia Nacional, era Felipe Aguilar, y me prestaron el dinero y hicimos entre todo el compromiso de pagar 170 lempiras mensuales por 2 años. Y lo pagamos y compramos el terreno. ¿Qué espíritu de sacrificio? Miren, yo tuve un problema. Teníamos con nosotros un joven llamado Luisito, que fue el que evangelizó a Mauricio en el Parque Central, ¿cierto o falso? Y Luisito salía de la casa con una chumba y una Biblia, y me llegaba sin chumba y sin Biblia. ¿Y qué pasó, Mauricio? Dije, ¿qué pasó, Luisito? Ay, Mario, es que me encontré un hombre con necesidad y le regalé la chumba. Y regalaba la Biblia. Decía, pero Dios mío, pero mira que Dios me mete. Tú regalas la Biblia y yo te voy a comprar otra. Tú regalas tu chumba y después te lo conseguiste otra. Al que está perjudicando es a mí. Mira, Luisito era tan adivoso. Yo me acuerdo también hubo un problema muy serio en la Kennedy, porque era tan solidario los jóvenes en aquel entonces que a Alfredo Valeriano Areo, en solidaridad con los necesitados, regaló unos pantalones. Y la mamá se enojó y vino a verme porque yo le mandaba a su hijo regalar los pantalones y ahora casi no tenía ropa. No, yo no mandé a regalar pantalones ni mandaba a nadie a regalar nada. Pero era tanto el amor de Dios que había que lo daban todo. Ese era el principio. Había un espíritu de sacrificio y de entrega. Miren, era fantástico. Hoy, con nosotros, si comparamos el pasado con el presente, ¿qué descubrimos? Somos iguales. Seguimos haciendo lo mismo, vivimos de la misma manera, o hemos sido absorbidos por el bienestar, la comodidad, la prosperidad, la atracción, la distracción. ¿Por qué se ha perdido la visión original del amor? ¿Por qué la iglesia ha menguado aunque ha crecido? ¿Por qué? Esta es la interrogante que me hago. Somos más y vivimos menos el Evangelio de Jesucristo. Hacemos muchas bulla, pero no convencemos a nadie. Montamos muchos espectáculos y mucho show y la gente sigue torcida en pecado y deleite. No hay gente que quiera trabajar con ser poseído. No hay quien quiera salir a la calle a predicar. No hay quien quiera trabajar para ayudar a otro. Hemos perdido el sentido de la evangelización, el sentido del discipulado. Hoy el discipulado ya es una rutina. No tenemos tiempo para el discipulado, pero sí tenemos tiempo para charlar y hablar con los celulares. Entonces, claro, analizando el pasado y viendo el presente, yo me pregunto qué nos espera en el futuro. Si seguimos por el camino que vamos, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Cuál es el futuro de la iglesia? Seamos sinceros, miro para atrás, miro el presente y viendo el pasado y analizando el presente, descubro el futuro. Y el futuro está revelado en la palabra. La Biblia nos habla del futuro de la iglesia. Yo quiero que busquemos unas citas bíblicas y me van a ayudar ahora. Ahora sí vamos a la Biblia. ¿Qué nos depara el futuro respecto a la visión de la iglesia? Bueno, el futuro de los últimos tiempos
aunque a nadie le guste lo que voy a decir, la Biblia no nos presenta un futuro maravilloso. Es un gran avivamiento. No, al contrario, nos presenta un futuro difícil, decadente, donde reinará el pecado como cultura y la indiferencia a Dios como parte del diario. Hoy salió en la tribuna un artículo que escribí que se llama Dios ha muerto. ¿Sí? ¿Saben que en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando celebran Thanksgiving, ya no mencionan a Dios y a Jesús para nada? Hablan de la gracias a fulano, gracias a Miñano, gracias por esto, gracias por la prosperidad, gracias, pero no mencionan a Dios. Y en la Navidad hemos quitado a Jesús para poner un viejo gordo con barba que se llama Santa Cruz. Y en las felicitaciones ya no aparece muchas veces nada de Jesús, solo Merry Cristo. Y ya está. Todas las fiestas cristianas se han mercantilizado y las iglesias se han mercantilizado. El evangelio se ha mercantilizado. La evangelización se ha mercantilizado. Y nosotros estamos expuestos a mercantilizarnos. Mateo 24:12 dice que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tenemos un resfrío de amor. Estamos resfriados espiritualmente. Esos abrazos ya no se ven. Ese interés por las personas ya no se ve. Esa pasión por el perdido ya no se ve. Las iglesias se han convertido en lugares elitistas, donde no cabe el pecador, aunque todos los que están adentro están en pecado. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 3. Lo describe el futuro que nos espera. Un futuro que a nadie le gusta y a mí menos, pero que es real. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2. Diga capítulo 3, perdón. Segunda de Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días tendrán tiempos peligrosos. Y después lo describe. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, culto al hombre, culto a la persona, culto a los pastores, culto a los apóstoles. Y después dice, ávaros, solamente piensan en el dinero, vanagloriosos, exaltarse, gloriarse, lustrarse, soberbios, blasfemos. Mira esta palabra blasfemos, tenemos que estudiarla a fondo en el sentido etimológico de la cultura hebrea. La palabra blasfemar no es maldecir a Dios, es tomar a Dios en vano. Es decir, que Dios dijo lo que no dijo. Eso es una blasfemia. Recuerden muy bien. Porque que acusaron a Jesucristo no era por maldecir a Dios, era por decir que era hijo de Dios y que podía destruir el templo y en 3 días edificarlo. Eso trajo consigo el odio y la acusación de los judíos. Hoy en día los pastores dicen, manipulan a la gente diciendo que Dios me reveló. Miren, hay pastores y personas que tienen una línea directa con Jesucristo. Yo no sé si se ha comprado un celular celestial, pero Dios le dice cosas que nunca ha dicho para que la gente haga estupideces que no dice la Biblia. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y no solo papá, impíos.
Impío es lo contrario de pío. Pío es justo y santo. Impío es corrupto y podrido. Describe esto como una señal de los últimos tiempos. Y después en 2 de Tesalonicenses, ya para terminar, en el capítulo 3, en el capítulo 2, versículo 3, no me equivoqué, sí, 2 Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Ojo, no vendrá. Lean el versículo 1. ¿Quién es el que no vendrá? Jesucristo. ¿Hasta cuándo no vendrá Jesucristo? Hasta que se manifieste ¿qué? ¿Se manifieste qué? ¿Se manifieste qué? La apostasía. El hombre del pecado, la cultura del pecado, el estilo de vida pecaminoso. ¿Y cómo está yendo la sociedad? Se está legalizando la homosexualidad, el matrimonio gay, el aborto, se está legalizando las drogas, la marihuana, se está legalizando todo lo que es inmoral se convierte en moral social, y todo lo que es moral espiritual se convierte en ilícito y condenable. ¿A dónde vamos? Un mundo corrupto, con una iglesia que ha perdido la perspectiva de la santidad, la perspectiva del arrepentimiento, la perspectiva del compromiso, la perspectiva del servicio y la perspectiva del amor. Entonces, no quisiera ser fatalista, pero como van las cosas, y espero no verlo porque quiero que el Señor me lleve pronto, pero si la iglesia no se reconvierte al Evangelio de Jesucristo y retornamos a los valores que vivimos 30 o 40 años atrás, vamos hacia el caos espiritual. Seamos honestos. Hemos prosperado en economía, hemos prosperado en crecimiento, hemos prosperado en reconocimiento, hemos prosperado en posición social, hemos prosperado en proyectos, pero ¿y la visión? ¿Ha prosperado o se ha diluido y mercantilizado? ¿Dónde estamos en estos momentos? ¿Estamos invirtiendo para recibir más o estamos invirtiendo para ganar vidas? Yo solamente le hago esta pregunta. ¿Queremos saber qué nos depara el futuro? Pues miremos el pasado, porque la historia siempre se repite. La iglesia evangélica está retornando al fenómeno del catolicismo romano en el año 313. Yo tengo un libro que se llama ¿Puede la iglesia moderna vivir el cristianismo primitivo? No sé cuándo lo han leído, se lo recomiendo. Y estamos yendo por el mismo camino que fue la iglesia primitiva cuando se alió con Roma y convirtió a Constantino en su benefactor. Una iglesia con tendencias políticas, una iglesia con tendencia materialista, una iglesia con adaptación social y una iglesia sin compromiso con el perdido. Si no retomamos los valores antiguos del amor, de nada vale que nos llamemos brigadas de amor cristiano, porque para que podamos ser brigadas de amor cristiano hay que recuperar algo sencillo: pasión por las almas y visión por el perdido. No puede haber visión si no hay pasión, y no puede haber pasión si no hay misión. La misión nos da la pasión y la pasión
produce la visión. Si perdemos la visión, te desvanecerá la vista. Si perdemos la pasión, se desvanece la visión. Y si perdemos estas dos cosas, se acabó la visión. Y si se acabó la visión y la misión, se acabó el amor. Yo quiero dejar en tu mente que el futuro que nos depara el mundo por el camino que va es caótico. Basta ver los noticieros y lo que está pasando. ISIS, el islamismo radical, está matando a miles de cristianos. Los degolla, los decapita. No sé cuánto han visto esto. Y la iglesia de lo más campante, predicando prosperidad, abundancia, conquista, y olvidando que aquí en Honduras, en estos momentos, todos los días, mueren entre 50 a 150 jóvenes asesinados. Y la iglesia, cantando, bendición, bendición recibiré si confío en las promesas del Señor. Pero nos hemos olvidado que Cristo está llamando a obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy? Hemos perdido la visión. Quiero Dios que podamos levantar una nueva generación de jóvenes con visión, porque ya los que somos viejos estamos en decadencia. Se nos ha caído el pelo, se nos está acabando la fuerza, y si no hay una nueva generación que retome nuestro lugar, la iglesia se va a ir a pique. Pero eso va a depender de que nosotros, los que hemos vivido experiencias tan hermosas que hemos compartido aquí, entre bromas y chistes y recuerdos gratos, también experiencias tremendas. Si no retomamos todo este pasado tremendo y lo transmitimos a la generación presente para llevarlo a una experiencia profunda con el Espíritu Santo, al morir nosotros quedará un vacío que podrá llevar a la iglesia a la apostasía y a la corrupción. Yo aquí en el proyecto mi preocupación es preparar líderes para la obra, mandar muchachos a estudiar. No me importa si lo mando a China, a Rusia, a Cuba, al Instituto del Sembrador, a Bautista, pero que se preparen para el futuro. Porque el futuro de la iglesia hay que dejárselo a la juventud que se levanta. Y la juventud que se levanta tiene que captar la visión que a través de las experiencias nosotros hemos recibido. Viendo esto, mirando el pasado y viendo el presente, la pregunta es sencilla: ¿qué nos depara el futuro si seguimos por el camino que vamos? Haga su reflexión usted. Quizás pueda diferir de la mía, pero por lo que veo, vamos en decadencia y vamos hacia el caos espiritual si no retomamos los fundamentos de la palabra del Señor. Padre, te damos gracias. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, que este reencuentro tiene como objetivo traer a memoria aquellas experiencias tremendas que impactaron nuestras vidas. Que este encuentro tiene como objetivo retomar, oh Dios, aquella visión que tuvimos hace 40 años cuando salíamos a las calles a buscar al perdido, cuando descendíamos a los bosques, a las aldeas a proclamar tu palabra, cuando orábamos todos sin tener nada y nos sentíamos llenos de tu presencia. Hoy lo tenemos todo y no estamos dando nada. Háblanos, Señor, para que podamos rescatar lo bueno del pasado y poder forjar un futuro mejor, transmitiéndole a los hijos y a los hijos de nuestros hijos
aquel mensaje que tú nos diste y que está siendo contaminado con corrientes extrañas que tratan de entretenernos para no comprometernos. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que han pasado 40 años, aquí estamos. No todos, pero un buen grupo, aquí estamos. Y queremos plantar esta semilla a las generaciones futuras. Y sabemos que dentro de 30 años, 20 años ya no estaremos. Pero aquellos que quieren puedan captar tu palabra, puedan captar el compromiso de hacer discípulo, puedan captar el mandato de dar de comer al hambriento, visitar al enfermo, vestir al desnudo. Ayúdanos, Señor, a no acomodarnos, a retomar la visión original con pasión y visión, para poder realizar las obras del que nos llamó, mientras que el día dura, porque la noche viene cuando nadie podrá obrar. Ayuda, Señor, que en este día y el día de mañana y el domingo podamos renovar una visión tan linda y salgamos motivados a hacer lo que a lo mejor hemos descuidado. Ayúdanos, oh Dios, a poder salir a cazar las zorras pequeñas que están dañando la viña y poder retomar el abrazo, el amor, el compromiso, la entrega, el darlo todo sin esperar nada a cambio. No buscar fama, ni fortuna, ni gloria, ni reconocimiento, sino hacer aquello que tú nos has mandado, sabiendo que después que lo hagamos todo, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Que este reencuentro, Dios, nos haga retomar ánimos en un mundo de incertidumbre, para decirte, Señor, aquí estamos. Permaneceremos firmes en tu visión, permaneceremos firmes en tu mandato. Levanta nuestros ánimos y haznos dar como tú te dices. Gracias, Padre.